qué lindo es saber que las personas que Dios puso como nuestros pastores, ¿no?, en nuestro camino, hablan de un corazón agradecido. Ese es el tema de hoy, un corazón agradecido. Y no sé los que vieron la promoción que pusimos el viernes del flyer, no la tengo ahí está el tema, pero no el flyer. ¿Alguien de ustedes sabe qué es el foreshadow en el cine? ¿No? Ok, está, yo lo explico. Ok, el foreshadow es cuando en una película, cuando va a empezar la película mayormente, cuando en una película dicen algo que es la sombra de lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, Titanic. ¿Cuántos han visto a Titanic? No puede ser, no puede ser, no puede ser. Yo iba a tripearme a Brian, porque Brian no ha visto a Titanic. Bueno, pero todos saben qué pasó con el Titanic, ¿verdad? Ok. En la película del Titanic, al principio, el malo, digamos, él dice al principio de la película, ni tan siquiera Dios podrá hundir este barco. ¿Qué pasó? Eventualmente el barco se hundió. Por consiguiente, eso fue una sombra. Él como que dio una pista de lo que iba a ocurrir al final de la película. Cuando yo estaba haciendo el flyer de esta predicación, yo lo escribí de cierta manera que decía si lo vieron por el Facebook, dice agradecido. Y eso es una sombra del final de esta predicación. Se lo dije. ¿Por qué? Porque mientras yo estaba haciendo ese flyer, Dios habló a mi corazón y me dijo, el agradecimiento es una decisión. Uno no nace siendo agradecido. Por ejemplo, los bebés cuando nacen, hay bebés que a los 10 minutos de haber nacido ya tienen una sonrisa. Eso es algo natural del ser humano. Uno nace sabiendo sonreír, porque el bebé no puede salir y ver al doctor y dice, ay, ya sé cómo sonreír, y sonríe. No, eso es algo natural de cada uno de nosotros. Pero el agradecimiento no. El agradecimiento es algo aprendido, es algo que requiere acción. Cuando nosotros somos pequeños, sobre todo yo creo que las mamás se van a identificar aquí. Cuando tenemos un hijo, ¿qué es lo primero que le enseñamos? Una de las primeras cosas que le enseñamos. Si alguien le da algo al bebé, ¿qué se dice? Y ahí está el bebé como Grecia. Gasha. Es lo primero que un niño, una de las primeras cosas que los niños aprenden. Pero ¿qué pasa? Que como es aprendido, eventualmente cuando el bebé crece y ya es niño, él sigue con esa acción. Cuando ya ese niño crece y es adulto, él toma la decisión, en este caso todos los que estamos aquí somos adultos, nosotros tomamos la decisión de ser agradecidos. Y hay un poder sobrenatural en el agradecimiento. El acto de dar gracias trae una satisfacción no solo para el que lo da, sino para el que lo recibe. Por ejemplo, a veces alguien nos pide un favor. Mira, cómprame tal cosa. Y uno va y se lo compra. Y sobre todo los puertorriqueños tenemos un dicho y es, no te preocupes, no te preocupes. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de corazón. Pero, ¿qué es lo que casi siempre la otra persona contesta? Gracias. Y uno se siente bien, porque aunque uno lo hizo sin esperar nada a cambio, la otra persona, llamémosle, te paga con un gracias. Y eso se siente bien. O sea, el poder del agradecimiento, repito, no está solo para el que lo da, sino para el que lo recibe. Y esto tiene una base bíblica, porque en la palabra dice que todo lo que sembramos, cosechamos. Por consiguiente, si yo siembro agradecimiento, yo voy a cosechar agradecimiento. Y estudiando este tema, Dios me llevó a conocer
dos maneras de estar agradecida o de tener un corazón agradecido con Dios. Y rápido vamos a empezar. La primera es estar agradecido por lo que. ¿Qué es por lo que? Bueno, por lo que tenemos, por todo lo que es físico, por todo lo que yo puedo ver. Señor, estoy agradecida por mi esposo, estoy agradecida por mi iglesia, estoy agradecida por mi carro, por mi trabajo, por mis hijos, por todo, por absolutamente todo lo que tenemos aquí y que podemos ver. Y me atrevería a decir todo lo que estamos acostumbrados. Y la palabra acostumbrado, used to, la palabra acostumbrado es bastante peligrosa. ¿Por qué? ¿Algunos se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Yo la voy a repasar. Había un hombre, vamos a llamarlo un padre, porque era un padre, que tenía dos hijos, uno mayor y uno menor. ¿Qué pasa? Que el hijo menor le pide al padre que le dé su herencia y el padre se la da. Ahora bien, ¿qué hizo el hijo menor con esta herencia? Bueno, la palabra dice que él se fue al mundo a gastarlo en placeres. La palabra incluso es muy explícita y explica que el hijo menor lo gastó en placeres de la vida y en prostituta. Por consiguiente, cuando yo escucho placeres de la vida y él está en el mundo, probablemente vamos a decir que se fue a gastarlo en drogas, en alcohol. El hijo menor se fue a gastar todo eso. Y otra cosa es que el hijo menor se fue lejos de la casa de su padre. Ahora bien, el hijo estando en la tierra donde estaba, la palabra dice que en el lugar donde estaba comenzó a haber escasez. Y ahí fue donde precisamente el hijo menor se dio cuenta que en el mundo no había nada bueno y que las bendiciones estaban en casa de su padre. Así que el hijo menor, él dice: yo voy a regresar a casa de mi padre. Y aunque mi padre no me reciba como un hijo, que me reciba como un sirviente. Así que el hijo menor regresa a la casa de su padre. Y voy a tomar un pequeño paréntesis que no tiene que ver mucho con la predicación. Pero la palabra dice que cuando el hijo regresa a la casa de su padre, él ni había terminado de hablar cuando ya el padre estaba corriendo a su encuentro. El hijo iba con la intención de decirle: recíbeme aunque sea como un sirviente, porque aquí en tu casa al menos tengo que comer. Pero el padre no lo dejó terminar de hablar y lo recibió. Fue a su encuentro, lo abrazó. Yo me imagino que ese padre lo abrazó y lo besó. Y hoy te quiero decir, ustedes ya están aquí, pero a ti que me estás viendo, hijo que te has ido fuera de tu casa y lejos de tu casa, quiero recordarte algo. Y es que este hijo antes le llamaban el hijo pródigo, pero ahora le llaman el hijo amado. ¿Por qué? Porque el Padre te está esperando con brazos abiertos y quiere recibirte en esta casa sin importar lo que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho, lo que hayas gastado. Dios está aquí y te espera porque eres el hijo amado. Amén. Y esta historia a mí siempre es como, ¡qué brutal! Pero yo me había identificado con muchas personas de la Biblia. David, el rey, el adorador, José, el soñador. Pero yo nunca me había identificado con una persona de la Biblia, no de una manera tan bonita. Y me identifiqué en esta historia. No fue con el hijo menor, mucho menos con el padre, sino que fue con el hijo mayor. Voy a leer Lucas 15, 29 al 30. Lo siguiente que voy a leer es lo que el hijo mayor le dijo a su padre. La palabra dice: pero él, el hijo mayor, muy enojado, le dijo:
he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido. Pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostituta, matas para el ternero más gordo. Cuando yo leía esto, yo decía, el hijo mayor tiene razón. El hijo mayor tiene razón porque él ha trabajado toda su vida para su padre. Ha estado ahí trabajando en la casa de su padre y el padre nunca le ha ofrecido nada. Y llega el hermano menor y el padre saca todo y se lo quiere dar a él. Yo no podía entender eso. Y le soy bien sincera, no lo entendí hasta hace poco. Yo no podía entender eso y me identificaba con el hijo mayor por el coraje que tenía. Y ahí fue que precisamente Dios habló a mi corazón. Y me dijo, Melanie, tú puedes estar rodeada de bendiciones, pero si en tu corazón no hay gratitud, tu corazón se llena de orgullo y tú jamás estarás satisfecha. A mí me dolió esa, mucho. La palabra no dice que el padre le compró cosas nuevas al hijo menor. El padre dijo, tráiganme los mejores vestidos. Por consiguiente, ya esos vestidos estaban en la casa. El padre también dijo, tráiganme al ternero más gordo para hacerle una fiesta. Por consiguiente, el ternero ya estaba en la casa. El hermano mayor decía que él había trabajado toda su vida para su padre. Probablemente esto quiere decir que él estaba lleno de talento, porque imagínate que uno se ha dedicado toda su vida a un mismo trabajo, lo vas a hacer bien. Probablemente él era muy talentoso en lo que hacía. Pero ¿de qué me vale a mí estar llena de talento y ser buena en lo que hago si no tengo agradecimiento en mi corazón? Jamás voy a ser feliz. Y muchas veces en nuestra vida estamos muy ocupados y pasamos por alto las cosas que tenemos y por consiguiente no agradecemos. Y yo estaba en la posición del hijo mayor en cuanto al corazón, porque cuando uno no está agradecido, lo que es de bendición se vuelve costumbre. Como para mí es súper normal tener ropa, yo no agradezco la ropa que tengo. Como para mí es súper normal tener comida en mi mesa, yo no agradezco la comida que tengo. Y vamos a leer ahora el versículo 31 del mismo. Y esto es lo que le contestó el padre al hijo mayor cuando el hijo mayor le reclamó. Dice, el padre le contestó, pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Si el hijo mayor le hubiese pedido una fiesta al padre, el padre se la hubiese dado. Si el hijo mayor le hubiese pedido el ternero más gordo para hacer una fiesta con sus amigos, el padre se lo hubiese dado. El hijo mayor vivía en la casa del padre, pero por cuanto en su corazón no había agradecimiento, él no podía darse cuenta que estaba rodeado de bendiciones. Es más, él no solo estaba rodeado, él vivía en el lugar de la bendición, pero no había agradecimiento, no podía darse cuenta. Yo estaba en ese lugar muy acostumbrada a las bendiciones, y por falta de agradecimiento en mi boca, no me daba cuenta de ella. No, si nosotros no actuamos con un corazón agradecido, nosotros no creamos un impacto. Nosotros no movemos nada sin el agradecimiento. El hijo mayor fue a reclamarle al padre porque no le habían hecho una fiesta, aún viviendo en el lugar de la bendición. Mas sin embargo, el hijo menor, estando lejos de la casa del padre, entendió
que lejos de allí no había nada bueno. Y aunque el padre, él estaba dispuesto, que aunque el padre lo tratara como un sirviente, él iba a estar agradecido con el padre porque él iba a estar viviendo en el lugar de la bendición. Ahorita yo les dije que el agradecimiento causa satisfacción no solo para el que lo da, sino para el que lo recibe. Y es que cuando somos agradecidos con el Padre se conmueve. Por eso el Padre salió al encuentro del hijo menor. Por eso el Padre lo recibió, lo amó, lo vistió, le dio de comer, le dio la bienvenida. Por eso el Padre sanó al hijo menor. El Padre se conmovió porque el hijo menor tenía un corazón agradecido. Yo no puedo continuar actuando como que todo lo que tengo me lo merezco. Porque, ¿saben qué? Yo no merecía que Cristo muriera por mí. Nosotros no merecíamos que Cristo muriera por nuestros pecados y aún así Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Yo soy merecedora del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Por consiguiente, cada cosa que Dios me ha entregado ha sido por gracia. Por consiguiente, yo tengo que actuar continuamente agradecida de lo que Dios hizo por nosotros. Porque como lo recibí por gracia, la gracia no se puede comprar. Y lo único que puedo hacer es vivir eternamente agradecida por lo que Dios me ha dado. Amén. Por cada bendición que tengo, por lo que tengo, me paro y digo: gracias, Señor, por mi esposo, gracias, Señor, por mi familia, gracias, Señor, por esta iglesia, gracias, Señor, por esta botella de agua, gracias, Señor, por lo que tengo. Amén. Esa es la primera, por lo que tengo. Ahora, la segunda, son dos nada más, no se asusten. La segunda manera de tener un corazón agradecido con Dios, la primera era por lo que, y la segunda es aunque. Ay. Y esta sí se me hizo difícil de digerir. La otra vez yo prediqué, hace 3 domingos, yo prediqué de soltarle el control a Dios, ¿no? Y soltar el control a Dios no significa que necesariamente me voy a sentir agradecida por lo que está pasando. Y me hacía pensar en el pueblo de Israel. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel, se supone que el pueblo de Israel estuviera en el desierto por 10 días. 10 días. Rapidito. Pero el pueblo de Israel se tardó 40 años en cruzar el desierto. Y en esos 40 años en el pueblo hubo mucha queja. El pueblo de Israel se quejó de su ropa. El pueblo de Israel se quejó de la comida. Aunque Dios le estaba proveyendo esas cosas. Voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos les gustaría ser adorador? ¿O cuántos ya son adoradores? ¿Cuántos son adoradores? Todos. Todos. Dios nos llamó a adorarlo. Y la adoración no es solo esto. Sí, esto es parte. Agarrar un micrófono y cantarle a Dios es parte de la adoración. Brian, no, Brian, no vas a cantar. Estás adorándolo ahí en el sonido. Dios te ama por eso, Brian. Es que Brian canta bien feo, pero no le digan nada. Volviendo. Ya, no se me distraigan, que me distraigo yo. La adoración no es solamente cantar, no es solamente hacer ese tipo de cosas. Es parte, claro está. Pero ustedes sabían que ser agradecidos también es una manera de adorarle a Dios. Sobre todo cuando estamos atravesando desiertos, como el pueblo de Israel. Cuando estamos en proceso que no entendemos por qué están pasando. Israel en su proceso se quejó demasiado. Ellos no estaban agradecidos quizás con la provisión sobrenatural
que Dios le estaba dando. La palabra dice que el cielo se abría y pan, la Biblia dice maná, pero era pan. Pan bajaba del cielo. Es que yo me imagino, Sonia, yo tener hambre y decir, Señor, tengo hambre, y que el cielo se abra y me baje una pizza de Sissy's Pizza. Hello. Pero imagínense, en serio, imagínense en el pueblo de Israel cruzando un desierto con hambre, con sed, y que Dios sencillamente abriera el cielo y bajara comida y les diera esa provisión. Y no solo provisión, protección, porque en medio del desierto Dios nos protege. El problema no era el desierto en sí. El problema era que el pueblo no estaba viendo los milagros de Dios sobrenaturales a causa de la ingratitud que ellos tenían. El que no le agradece a Dios en el desierto jamás podrá comprender la gracia ni la misericordia. Pero yo no puedo criticar al pueblo de Israel, porque yo he tenido muchos desiertos o muchos procesos en donde he sido rebelde, digamos, y me he quejado de lo que estoy pasando. Pero yo decidí que no más. Yo decidí que en medio de mi desierto y de mi proceso, yo quiero pararme firme y decir, yo te doy gracias, Señor, porque aunque no comprendo por qué me tienes aquí, yo confío en que tus planes son mejores que los míos. Amén. Y estaba leyendo de un pastor que se llama Christian Mitch, y él escribía y decía, la gratitud habla de un corazón humillado, la queja de un corazón soberbio, un corazón orgulloso. Pero esta es la parte que, las quejas son para Satanás lo que la gratitud es para Dios. Cuando yo me estoy quejando mucho de lo que está pasando, Satanás está feliz de que yo me esté quejando. ¿Por qué? Porque yo me estoy quejando en medio de mi desierto. Y esta mañana en Facebook pusiste un versículo que yo dije, este es el versículo que me hace falta, Fanny. Y es Oseas 2:14. Y dice, a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. En la palabra dice que todo, y esto es un versículo que hemos estado repitiendo mucho en esta casa, porque en la palabra dice que todo obra para bien para los que lo aman. La palabra no dice que todo lo que nos pasa va a ser bueno. La palabra dice que absolutamente todo obrará a nuestro favor. ¿Y saben por qué? Porque en medio de mi desierto, si en mi corazón hay agradecimiento y no hay queja, en medio de mi desierto, ese es el lugar en donde yo me voy a encontrar con Dios. Así que en medio de mi desierto no puede haber queja, porque yo estoy a punto de encontrarme con mi Padre. Amén. Cuando yo me paro en posición de agradecimiento en medio del desierto, ahí es que yo puedo comprender completamente que absolutamente todo lo que me pasa es para mi bien. Que absolutamente todo lo que me pasa, Dios lo va a usar a mi favor. Amén. Por eso me tengo que parar y agradecer y decir, Señor, aunque estoy en este desierto, aunque esto me duele, yo quiero agradecerte, aunque ahorita estábamos en el por el, pero ahora estamos en el aunque. Amén. Aunque no lo entiendo, yo sigo confiando en ti. Y a veces, en medio de ese desierto, vamos a ser realistas. No nos sentimos con la mejor actitud para estar agradecidos. No nos sentimos con ganas de dar gracias. Pero yo les hablé del foreshadow ahorita. ¿Y qué dije? Que la actitud es una decisión. Así que yo no tengo que sentirme agradecida para ser agradecida. Yo decido ser agradecida. Amén.
Aunque yo no entiendo por qué yo estoy aquí, aunque yo no entiendo lo que está pasando, yo estoy agradecida porque en medio de mi desierto yo estoy a punto de encontrarme con mi Padre. En medio de mi desierto yo estoy a punto de estar cerca de mi Padre para que mi Padre actúe a mi favor. Amén. En medio de mi proceso, y les voy a hablar ahora un poco de mí, ya casi estoy terminando. En medio de mi proceso, yo no les puedo mentir, no puedo. Carlos sabe que muchas veces, muchas noches, yo lloraba y lloraba y lloraba y le decía a Carlos, ¿por qué? ¿Por qué a mí no? Carlos, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros no? ¿Por qué no nos ha tocado todavía? ¿Por qué? Si yo he hecho tanto, yo sirvo en la iglesia, hemos sido fieles, somos fieles en esto, somos fieles en aquello. ¿Por qué? Y yo no me daba cuenta que yo estaba en la casa de la bendición. Porque cuando yo dudaba, cualquiera de ustedes se acercaba. Cualquiera de ustedes venía y me decía, pronto. Y en medio de eso yo no podía darme cuenta que yo estaba viviendo en la casa de la bendición. Y actuaba como el hijo mayor, que tenía todo. Incluso han habido montones de veces, y aquí es el por el y el aunque. Había montones de veces que yo estaba aquí sentada o en casa de los pastores, y llegaba gente con regalos. No saben la cantidad de gente que me ha regalado cosas. Deishla un día llegó con un bolso lleno de cosas de bebé. Un día Eduardo y Lourdes me regalaron un cuadro. Un día Frankie. Y así por el estilo. Pastora. Me han regalado car seat. Me han regalado, bueno, cuando sea mi baby shower pregúntenme, ¿ok? Porque me han regalado un montón de cosas ya. Y ahí en medio, en mi intimidad me quejaba. ¿Es cierto o no es cierto? Ahí en medio, en mi intimidad me quejaba y no me daba cuenta de las cosas que tenía, y comenzaba a actuar como el corazón del hijo mayor, que aunque estaba viviendo, estaba continuamente quejándose. Pero ahí Dios me llevó al aunque, y yo decidí que aunque yo no veía el milagro, porque ahora lo veo, pero aunque yo no veía el milagro, me paraba y decía, no, porque tú lo vas a hacer y yo te doy gracias, porque aunque todavía no lo tengo en mis manos, tú sabrás por qué, tú sabrás qué es lo que yo voy a hacer, tú sabrás lo que tú vas a hacer a través de mí, tú sabrás si soy yo, tú sabrás si es Carlos, tú sabrás lo que vas a hacer. Y me paré en posición del agradecimiento, aunque, y ahí comencé a ver lo que le pasó, bueno, lo que no le pasó al pueblo de Israel. En medio del desierto me encontré con mi Padre y me di cuenta que en ese lugar, cuando yo entro a la intimidad en el desierto, el Padre se revela a mí. El Padre se revela a mí y puedo entender que todo lo que está pasando va a ser para mi bien. Incluso ahora que no lo tengo en mis brazos, yo sé que esto es para bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted está pasando por un desierto y ahora puede entender que todo lo que le está ocurriendo, Dios lo va a usar para su bien. Amén. Iglesia, póngase de pie. Póngase de pie. Amado Señor, yo te doy gracias, Padre Santo, por tu gran amor y misericordia. Yo te agradezco, Señor, por tu amor, Padre eterno. Gracias porque esto nos ha sostenido hasta hoy. Te agradecemos, Padre, porque tú nos das la fuerza para resistir cada día. Gracias, Señor, por intervenir en nuestras vidas, Señor, por tu perdón, por tu restauración en nosotros. Gracias por lo que tenemos y gracias por lo que tendremos. Padre, hoy en el nombre poderoso de Jesús, yo activo el poder de agradecimiento en esta casa, Padre Santo, y en nuestras vidas. Yo declaro, Padre, que en medio de nuestro desierto nos encontramos contigo. Oh, iglesia, repite conmigo. Hoy declaro que de ahora en adelante viviré agradecido por lo que tengo
y viviré agradecido, porque aunque no lo entienda, tú usas todo para mi bien. Gracias, Señor, que de mi boca jamás se quite el gracias. En el nombre poderoso de Jesús.